Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio. En la industria musical hay figuras que están en el foco, artistas, managers, promotores y otras que trabajan en un lugar menos visible, pero absolutamente decisivo, el de los derechos, la gestión y el equilibrio del sistema. Porque sin ese engranaje, muchas de las cosas que damos por hechas simplemente no existirían. El invitado de hoy lleva años moviéndose precisamente en ese territorio complejo, a veces incomprendido y muchas veces discutido. Un lugar donde se cruza la creación, la legislación, la economía y sobre todo la defensa del valor del trabajo de los autores. Desde su labor en la SGAE y en la Fundación SGAE ha trabajado en proyectos que van desde la gestión de derechos hasta el impulso a la creación, pasando por la internacionalización de la cultura española y el apoyo a nuevas generaciones de creadores. Hoy queremos hablar con él no solo de cómo funciona realmente una entidad de gestión, más allá de los tópicos y prejuicios, sino también de cómo se adapta a un mundo donde la música circula de forma global, inmediata y muchas veces desordenada. Un placer, pues, recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante a la palabra y el testimonio de Rubén Gutiérrez. Bienvenido, Rubén. Hola, muchas gracias. Un placer recibirte aquí. Pues para mí un gusto. Hacía además un montón de, pues igual 20 años que no pasaba por vuestra sede y es una maravilla encontrarse con todo esto, con esta creatividad, con un equipo además muy joven que tienes, claro. Que eso es maravilloso. O sea que un verdadero placer, Carlos. Muchísimas gracias, nada, bienvenido. Bueno, ya sabes que aquí se trata de hacer un poco de recap de la vida profesional de los invitados, sí. Que a la vez es ese recorrido por lo que ha pasado en la industria en todos estos años. Así que nada, vamos a arrancar pues eso, con ¿cuál fue tu primer contacto con la música o la cultura como algo más que un entretenimiento? A ver, pues desde el primer momento para mí la cultura y la música fue más que un entretenimiento, pero tuve una infancia complicadilla, ¿no? Mucho amor, pero bueno, unas condiciones familiares complejas, pero eran esos momentos además en los que es algo que sí que me gusta reivindicar, ¿no? Ese periodo de la transición, cuando la sociedad española se buscaba a sí misma y veía que uno de los motores de ese desarrollo era la cultura, ¿no? En este caso, mi madre era una persona sin estudios, sin apenas recursos económicos, pero que era muy consciente que la cultura y el arte era algo que y en mi casa no tuvimos jamás pero nunca me faltó 1.500 pesetas para comprarme un disco en Discoplay al mes. Hostia, hijo, ve al teatro. Y en esas circunstancias, ¿no?, que eran complejas, con mucha incertidumbre acerca de nuestro presente y sobre todo de mi futuro, ¿no?, el contacto con la música y las artes enseguida vi que era algo más que un entretenimiento, ¿no? Eso tuve la fortuna además de poder fui el primer estudiante universitario de mi familia, hice económicas, ¿no?, que era una carrera con salidas, pero enseguida yo quería de alguna manera estar vinculado a lo que consideraba que era, para mí, me había dado en cierto modo la vida y que consideraba que era un motor de transformación social, que era la cultura. Y en cuanto pude ya dediqué mi carrera profesional al sector. Justo después de salir de la facultad estaba en una asociación, hice un máster de gestión cultural, la cabra tiró al monte rapidísimo. Empecé a trabajar en lo que se acababa de abrir, que era la fundación, entonces Fundación Autor. Han pasado 29 años, entré de becario y ahora sigo allí. Me tuvieron el atrevimiento de nombrarme director hace 6 o 7 años y ahí sigo. O sea que toda una vida profesional allí. Totalmente. Sí. ¿Y al principio qué te interesaba más? ¿La creación, lo que era la industria, la gestión cultural global? Pues mira, desde el principio me interesó muchísimo la creación. Además tuve la fortuna, pues esos años maravillosos donde gracias a los medios públicos la gente sin recursos podían, con un poquito de interés y sobre todo ese valor que daba la sociedad a la cultura y las artes, poder acceder a todo. Pues yo qué sé, tú tenías 14 años, ponías televisión, te salía este programa Metrópolis de Vanguardia y entonces dices, joder, cómo mola el videoarte. Ponías la tele y veías un ciclo de Tarkovsky. Recibías los boletines de Radio Clásica y
veías la música que te podía interesar de cierta vanguardia. Teníamos esa Radio 3 de los 80 que, sin desmerecer por supuesto la actual, pero que era también un motor de curiosidad y de unos aires de libertad tremendos, ¿no? Entonces yo me acerqué sobre todo la música, las artes escénicas y la danza, ¿no? Que para mí fueron cine, por supuesto, pero fueron las artes en vivo las que me despertaron mucho interés desde un punto de vista creativo como espectador. Claro, ¿cuál era la manera de vincularme vitalmente a esto? Bueno, pues dedicarme a la gestión. En esos años todavía, yo las primeras cosas que hice de gestión cultural todavía no se llamaban gestión cultural, sino que era animación sociocultural. Claro, finales de los 80, principios de los 90, la economía de la cultura apenas estaba desarrollada en las universidades españolas. Fuera así, había ya incluso una asociación internacional de economistas de la cultura con más de entonces 15, 20 años, ¿no? Pero aquí en España todavía era un sector y por desarrollar. Y bueno, pues mi manera, insisto, de vincularme fue a través de la relación profesional con la gestión cultural. Bueno, casi 30 años en SGAE, sí. Que coincide también en el tiempo y el espacio de transformación constante, pues sobre todo del modelo discográfico, ¿no? Que es el que más nos afecta aquí en esta casa. Si tuvieses que dividirlo en etapas estos 30 años, de manera muy esquemática, ¿cómo lo harías? Pues mira, hay una etapa que viene del pasado que se acaba justo en el año 2000, que es el momento Napster, es decir, el modelo tradicional. Después todo el periodo pop-Napster y cómo se lidia tanto desde nuestra propia organización como el conjunto de la sociedad con las nuevas tecnologías y cómo éstas afectan a la propiedad intelectual. Llega luego otro hito, que sería la crisis económica y social 2008-2013, que coincide además también con aquel momento siniestro para nuestra organización, que fue el caso Saga y el caso Arteria, que se tardó lamentablemente 10 años, tardó la justicia española en resolverlo y finalmente no había nada. Claro, eso tuvo unos costes institucionales, unos costes en prestigio y valor reputacional que también pusieron en peligro la Sociedad General de Autores y Editores. Y después tendríamos ya ese otro momento de la recuperación de la crisis económica y social 2013 hasta el COVID 2020. En esos años, además, para nuestra organización todavía fueron unos años muy convulsos, y la última etapa sería 2020 actualidad, que coincide también pues, con el propio desarrollo del sector en el conjunto del Estado español y con un fortalecimiento también de nuestra organización, la fundadora SGAE, y con ella la fundación. Perfecto, un desarrollo y creo que una comunión con la sociedad en todos sus niveles, ¿no? Tanto el sector profesional como el conjunto de la sociedad civil. Así como de estas 3 o 4 etapas. Totalmente, que las comparto. ¿Qué te ha enseñado trabajar en una institución tan compleja? Pues mira, ¿qué es lo que más cuesta quizás? Y por eso yo siempre reivindico cuando se pueden tener efecto esa reivindicación, pero mantener equipos con equipos prolongados en el tiempo, porque la gran enseñanza necesitas un poco de tiempo para verla, que al final es precisamente cuando estás encima en un entorno complejo y no es fácil, que es escuchar. Es decir, escuchar, estar muy atento a las complejidades de las organizaciones. Todas son complejas, pero algunas más que otras, ¿no? Y realmente darte cuenta de que debes tener una escucha muy profunda para captar todos los distintos matices de la complejidad, para ponerte en el pellejo de todas aquellas personas o digamos, o posiciones
o lugares estructurales, ¿no? Con los que en principio podrías pensar que están equivocados, pero que forman parte de un ecosistema muy complejo, de una organización como la nuestra, pues necesitas tiempo hasta darte cuenta de que no puedes despreciar ninguna de las visiones, que las tienes que escuchar, las tienes que comprender y luego sobre esas las tienes que manejar. Tienes que hacer algo a veces tan difícil como es negociar, ceder, pensar a medio plazo, ¿no? O a largo, pero no solamente a corto, y ver que a veces tienes que desviarte un poco para llegar a un objetivo, pero que en ese desvío, pues en vez de ir tú solo, gracias a haberte desviado, pues vas con 5 personas más. Y como nos decían cuando éramos niños en la bola de cristal, solo no puedes, pero con amigos sí. Entonces, bueno, yo creo que esa ha sido una de las enseñanzas más complejas, pero más bonitas, ¿no? Escuchar todo lo que está, porque si no, en una organización compleja, si vas con una visión simple y sencilla, pues te estrellas. Totalmente. ¿Y ese error o ese momento difícil que te haya hecho realmente replantearte todo? Pues mira, el momento difícil fue cuando mi madre, que estaba orgullosísima, pues fíjate, ¿no? Mi madre, eso, volvemos hasta un momento de desarrollo biográfico, pero también desde un punto de vista de nuestra historia social, económica y política. Mi madre era una persona sin recursos, además con problemas de visión, bueno, se fue quedando ciega, era vendedora del cupón de la ONCE, bendita ONCE, por otro lado, el trabajo fantástico que hace por la inclusión de un montón de personas en este país. Y ella estaba orgullosísima. Cuando yo entro de becario en la fundación, entonces Fundación Autor, claro, pues ella, joder, qué contenta estaba diciéndoselo a todas sus amigas, de, joder, mi hijo está trabajando en Autores, ¿no? Que entonces, en aquellos años, nuestra casa se llamaba Autores. De hecho, sigue quedando un bar en Campo Amor que se llama Autores, que era bien bonito, ¿no? Joder, voy a Autores a hacer unos papeles. Y el momento difícil fue pues en el año 2011, 2012, poco antes de que ella falleciera, de joder, hijo, ¿por qué no te vas de la puta SGAE, ¿no? Ver eso en la misma persona, cómo había cambiado la percepción sobre la organización, y en ese sentido, bueno, pues ella no era solamente ella, ¿no? Es decir, ella estaba representando una opinión pública que, joder, pues estaba en ese momento enfrentada a los derechos de autor, enfrentada a las entidades de gestión y, en cierto modo, también enfrentada también a los artistas, ¿no? Cuando la primera crisis tecnológica, con el cambio de paradigma tecnológico, la sociedad se posicionó en contra. Cuando la crisis 2008-2013, los y las ciudadanas salimos a la calle a pedir educación pública y sanidad pública, pero nadie pidió cultura. Y ha sido afortunadamente la crisis COVID cuando por primera vez en estos hitos de crisis hemos visto que el conjunto de la sociedad se ha posicionado a favor de la creación, de los autores, las autoras, el tejido musical, el tejido escénico, reivindicando ese papel y generándose en ese sentido una comunión importante, ¿no? Mis hijos están encantados de que su padre trabaje en SGAE y mi madre, si siguiera viva, estaría felicísima también, ¿no? Te iba a preguntar por qué te sigue motivando para trabajar, para seguir, ¿no? en este ámbito. Entiendo que es, pues eso, al final el comprender que los momentos complicados no dejan de ser catapultas para el futuro y muchas veces para entender que lo que ha pasado tenía que pasar y que se ha evolucionado. Yo apuntaría también en tu figura el entusiasmo que siempre has demostrado por lo que haces. ¿Es eso lo que te motiva a seguir? Absolutamente, absolutamente, porque además, joder, pues tenemos la suerte quienes trabajamos en esto, que, bueno, pues yo llevo 29 años en el mismo sitio, con distintas responsabilidades, pero yo me siento igual ahora que con la misma... No,
tengo más responsabilidades, pero el compromiso es el mismo que tenía cuando empecé, con un montón de gente que tú bien conoces, pues un Olmedo, Xavier Novaes, un Almudena Heredero. Mira, se le está poniendo una sonrisa, claro. Joder, pues teníamos 25 años todos y todas, estábamos con un compromiso tremendo, y ese compromiso y ese entusiasmo lo seguimos manteniendo porque además nuestro trabajo cambia constantemente. Es decir, aunque los proyectos sean más o menos lo mismo, ¿qué te voy a contar yo a ti? Es decir, cada artista es distinto, cada disco es distinto, cada proyecto es distinto, y entonces, hombre, esa experiencia te sirve precisamente para tener un poco ya anticipar problemas, pero yo todavía me sigo poniendo nervioso. El otro día teníamos una cosa de cine en el Festival de Málaga, teníamos confirmadas habíamos cambiado un proceso que antes no nos funcionaba bien, optamos por otro, metimos un poquitín de dinero, teníamos 140 personas apuntadas en una lista, eran las 8 y había 5 personas. Y yo me sigo poniendo nervioso. Y cuando me pongo nervioso doy vueltas, porque no quiero transmitir ese nerviosismo. Luego, afortunadamente, a las 8:15 llegaron todos y estábamos ahí 100, ¿no? Fantástico. Pero yo creo que esa motivación de que cada proyecto necesite ese entusiasmo y ese compromiso de la primera vez, y luego constatar y ver pues que el trabajo que hacemos en nuestro sector es importante y tiene resultados, ¿no? Totalmente. Vamos a hacer algo de la labor didáctica. Estamos delante con Aitana y con Sandra. ¿Cómo explicarías qué es la SGAE y para qué sirve? Bueno, pues la SGAE es una asociación, en este sentido, es una asociación, tiene forma asociación, es especial por su propia naturaleza, que está tutelada por el Estado, por el Ministerio de Cultura, y que lo que intenta es que todos los autores y autoras en los repertorios que SGAE tiene asignados, que son artes escénicas en su conjunto, teatro y danza, música en todas sus distintas disciplinas, y también el audiovisual, cine, series, etcétera, pues intenta que los autores y autoras y los editores musicales puedan hacer ejercer los derechos que la ley les concede, ¿no? Afortunadamente, en el Estado español tenemos una ley de propiedad intelectual que hereda toda la trayectoria europea del pensamiento sobre propiedad intelectual, concediendo una serie de derechos, tanto económicos como morales, a los autores y las autoras, y en el caso de la música también, a las editoriales musicales, ¿no? Bueno, pues tú puedes tener una ley que te concede derechos, pero si no tienes un instrumento para hacerlos efectivos, por mucho que la ley te diga que tienes derecho a recibir, a seguir la suerte de tu obra, pero si no tienes unos instrumentos para recibirlos, pues esos derechos se quedan sin ejercer. ¿Qué ocurre? Que efectivamente es un terreno tan complejo y tan vasto que necesita de una infraestructura muy fuerte, que son las entidades de gestión colectiva. En principio, estas entidades de gestión colectiva, insisto, son asociaciones, no tienen ánimo de lucro, es decir, el dinero que recaudan se devuelve a los propietarios, es decir, autores, autoras, y en el caso de la música, las editoriales. Y precisamente estas organizaciones se financian con lo que se llama la tasa de descuento, que es un porcentaje de esos derechos. Ahora mismo estamos en torno al 15-16, si no recuerdo mal. Luego, si eso, pongo después un post con la tasa de descuento actual, porque además recuerdo que este año se ha conseguido bajarla un poco. Entonces es con ese porcentaje que se detrae de los derechos generados por los autores y las autoras, que se les devuelven, con ese porcentaje se financia la organización. Ahí también es importante saber que ese porcentaje, por ejemplo, pues gracias a los autores y autoras cuyas obras tienen mucho éxito, se puede financiar esta organización
que da servicio universal a los autores y autoras que tienen menos éxito o que tienen una relación, digamos, menos profesional o profesional, pero con menos éxito o más de nicho en el sector, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay un proceso de solidaridad interna entre el propio colectivo autoral. Y gracias a esa solidaridad interna es con lo que se pueden mantener estas grandes infraestructuras, de tal manera que un chaval o chavala de cualquier lugar del conjunto del Estado español que ha hecho un par de canciones, pues puede ser socio o socia de SGAE, y desde ese momento SGAE va a perseguir sus derechos, va a ver dónde sus obras se están utilizando, y le va a dar la parte que le corresponda, aunque sean liquidaciones de 7 euros. Sí. Pero bueno, pues esa obra está generando un valor a través de su uso y esos derechos le corresponden, ¿no? Entonces, por eso es importante que haya estas entidades de gestión colectiva grandes. Se necesita, para que sean eficaces, que tengan mucho tamaño. Es lo que en términos económicos hablaríamos de monopolio natural, pero en este caso, digamos que los efectos negativos de un monopolio, que es que impone sus reglas, están lógicamente amortiguados al ser nosotros una organización tutelada por las administraciones públicas. Es decir, esto no es como una empresa que pone unos precios. No, nosotros todas las entidades de gestión colectiva están tuteladas por las administraciones públicas. Las tarifas, en ese sentido, siguen también un seguimiento importante. Y bueno, pues ese es el origen y la necesidad de esas entidades de gestión colectiva, entre las que quizás la más grande es SGAE, que además es multirepertorio, música, teatro y danza, y audiovisual en el caso de la composición, pero luego tenemos muchas otras, como el caso de AIE, también en música, AGEDI, y en otros sectores pues tenemos también CEDRO, VEGAP, EGEDA, etcétera, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que has dicho, porque muchas veces se asocia a SGAE, bueno, a las entidades de gestión en principio, a una condición recaudatoria, ¿no? Parece que lo único que se dedican es eso, esa famosa peluquería, esas cosas que se sacaban. Pero está muy bien lo que has transmitido al velar también, ¿no? Por esos derechos morales, ¿no? Que tienen también los autores y proteger su obra al respecto, ¿no? Claro. ¿Qué mitos te gustaría desmontar de la SGAE? Pues fíjate, nosotros la sensación que estamos teniendo ahora, sobre todo bueno, claro, aquí ya con la tontería tú y yo tenemos una edad, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestras dos compañeras que están aquí, pues tienen otra edad, ¿no? Otra edad que ya podemos envidiar. Estoy en vísperas de mi cumpleaños y ya han pasado una cifra, ya empieza la cosa. Estamos fenomenal y todo es estupendo, pero caramba. Pues fíjate, yo creo lo que estamos viendo ahora con la gente joven es que digamos, no estuvieron en contacto, porque no por biografía, pues tenían 8 años cuando hubo esa gran distancia entre la sociedad y la propiedad intelectual, ¿no? Pues que se relacionan de una manera absolutamente natural con los derechos de autor, ¿no? Hace poco estaba además con una consultora que nos querían proponer un trabajo, ¿no? Porque claro, los nuevos autores, cómo se relacionan con la propiedad intelectual. Y claro, yo no pude evitar, pareció butad, pero era cierto de, pues mira, los nuevos autores y autoras en música, ahora si queréis además hablamos de alguna cosa muy bonita que estoy viendo en este momento en el sector musical, pero le decía a esta persona, pues yo tengo la sensación de que estos nuevos autores y autoras, incluso los que podríamos llamar más disruptivos, se relacionan con la propiedad intelectual o tienen la idea de la propiedad intelectual la misma que tenía el señor Zola en el siglo XIX, ¿no? Es decir, pues nosotros y nosotras generamos una creación, esta creación genera valor, ¿por qué no vamos a estar vinculados a ese valor que no deja de ser nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en SGAE, y toco madera, aunque suene mal en el micro, es que tenemos atascos en las altas de socios y socias,
porque todos los chavales y chavales jóvenes que empiezan a componer, todos y todas quieren ser socios de SGAE, quieren, pues que sus derechos estén protegidos y que les llegue, que tienen mucho éxito, fantástico, que tienen menos éxito, bueno, pues ese valor que sus obras producen, que les llegue su parte correspondiente, ¿no? Hay un sector en el que tenemos un poco, que estamos trabajando mucho, que tiene que ver sobre todo con cierta, bueno, pues con la propia praxis, que es muchos músicos y músicas de urban que casi no socializan, es decir, generan obras rápida, no pasan pues casi ni por locales de ensayo y tienen un par de temas, lo petan en las plataformas, a los 6 meses están dando ya conciertos para 3.000 personas y nadie les ha dicho lo que son los derechos de autor, pues su manager suele ser muchas veces su primo, que sabe menos del sector que él o ella, ¿no? Entonces ahí sí que estamos diciendo, oye, que joder, que tenemos el caso de una música extraordinaria, que no voy a decir su nombre, pues no corresponde, pero una tipa que llevaba en lo más alto un montón de años, un montón de años, 3 o 4, pero que en este sector, claro, y que por fin se hizo socia de SGAE el año pasado. Como, joder, pues es que, qué follón. Algo me han dicho de no sé qué de derechos, pero tía, que estás... Entonces, bueno, pues ahí sí que... Yo creo que ahora mismo esos mitos, la verdad es que para las jóvenes generaciones se han ido desmontando solos, ¿no? Ahora el reto que tenemos desde SGAE, y por supuesto ahí ya la parte que yo puedo ayudar más, que es la propia fundación, el reto es mantener esa comunión con la sociedad durante muchos años, ¿no? Que se vean, bueno, pues que esa gestión de los derechos es algo legítimo. La Fundación contribuye, digamos, a legitimar no las SGAE, sino el concepto de propiedad intelectual, porque, eso no lo hemos dicho todavía, la Fundación, por ejemplo, se financia con parte de esos derechos que se recaudan. Establecido, además, hay una obligatoriedad por parte de la Ley de Propiedad Intelectual que obliga a las entidades de gestión colectiva a dedicar parte de los derechos a generar proyectos para el conjunto del sector, tanto desde un punto de vista promocional como asistencial, y es con esos fondos con los que se financia la propia fundación. Y claro, pues desde la fundación sí que generamos ese valor de legitimidad de, oye, es que los derechos de autor también sirven para esto, pues sirven, en el caso, por ejemplo, de la música, para echar una mano y volver a montar la Academia de la Música con los premios. Sirven para que tengamos, por ejemplo, la Salita Berlanga, que es un espacio pequeño, pero abierto al conjunto del Estado. El 80% de las cosas que pasan por la Sala Berlanga no son de Madrid, ¿no? El otro día acogimos, sin ir más lejos, ahora en música, acogimos... Bueno, yo es que la semana pasada tuve un subidón de entusiasmo en la Salita Berlanga. A todos aquellos y aquellas que no la conozcáis, por favor, está en el centro de Madrid, en el barrio de Moncloa, Argüelles, Andrés Mellado 53 o 51, joder, pero da igual, o 53 o 51. Es un lugar estupendo donde pasan cosas estupendas, y justo la semana pasada yo estaba muy contento porque se nos juntó en una semana un homenaje a Marta Valdés, la gran compositora cubana que falleció hace poco más de un año y pico, y entre la gente a la que convocamos para ese homenaje, pues estaba allí Martirio con su hijo Raúl, ¿no? Eso fue martes y miércoles. Los jueves acogimos el premio Ruido al mejor disco del año por la Asociación de Periodistas Musicales, y tuvimos allí a Rufus de Farfly, a La Shego, que esta mañana además mi hija me ha pasado un TikTok que hizo Irene Garri con ellas haciendo el payaso en la Sala Berlanga, que eso es de las cosas más emocionantes que puedes ver, ¿no? Y al día siguiente tuvimos un proyecto que llamamos Nuevos Territorios, en el que damos carta blanca a autores o autoras muy relevantes
para que elijan 4 propuestas muy emergentes de su entorno estético. Entonces, lo que hicimos la semana pasada, el que recibió esa carta blanca fue Pedro Gesto, el gran pianista de Flamenco Jazz, y seleccionó 4 proyectos emergentes, de tal manera que esa semana tuvimos, por un lado, la memoria de Marta Valdés, es decir, el pasado, el presente con los premios Ruido y el futuro con esos nuevos territorios. Joder, pues eso lo podemos hacer gracias a los derechos de autor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en un buen camino. ¿Y crees que esa relación compleja que ha tenido la SGAE concretamente, ¿no? con la gente, pues, va provocada también quizás porque no se hizo una comunicación entendible? Más que muchas veces había grandes fastos, pero al final estás contando todo lo de Berlanga, que es verdad que cada vez hay más difusión, pero ha faltado ese link también ya no solamente con el público, sino con los autores. A ver, en su momento, es que fueron años muy complejos, ¿no? Que eso es además también lo bonito, eso de seguir en un proyecto, pues eso, durante décadas, ¿no? Y poder ver las cosas en retrospectiva y con cierta calma, que muchas veces, aunque allí, por ejemplo, al frente de la organización teníamos una persona con una inteligencia tremenda, que era Teddy, Eduardo Bautista, pero por mucho que anticipes y por mucha inteligencia que tengas, cuando de repente te llega un momento muy complejo, inesperado, es difícil también responder de la manera correcta, ¿no? Entonces, aquellos fueron unos años muy, muy complejos, donde había muchos vectores que iban en la misma dirección, y en el centro de esa tormenta perfecta estaba SGAE y estaban los derechos, ¿no? Esos vectores, por un lado, era pues eso, la aparición del nuevo paradigma tecnológico con la posibilidad real de la gratuidad, del acceso a los contenidos, ¿no? Una gratuidad una gratuidad de la que no disfrutaban los titulares de los derechos, los autores y autoras. Y dices, ya, pues, joder, es que luego mi alquiler no es gratuito, ¿no? Entonces tú puedes acceder a mis obras de manera gratuita, pero me estás hurtando mi medio de vida, ¿no? Eso fue un momento muy... porque además fue prácticamente sobrevenido. Ya se veía que efectivamente Internet iba a ser el nuevo espacio donde iban a estar las obras, pero bueno, pues todavía se estaba trabajando en cómo regular ese nuevo gran mercado que iba a sustituir al mercado físico, ¿no? Bueno, pues ahí hubo estas tecnologías que aparecieron de la noche a la mañana. Aparece Napster, y que siempre que veo además vuestro diablillo, que fue muy previo a Napster, pues de repente pilla a las organizaciones con el pie cambiado, porque no se esperaba ese desarrollo tan rápido, ¿no? Por otro lado, uno de los grandes vectores que afectó mucho a SGAE y a los derechos en su conjunto eran los intereses de las grandes empresas tecnológicas y de las grandes empresas de telecomunicación. Yo todavía recuerdo aquellos años en los que había aquellos anuncios de 20 megas, a ver si te enteras, podrás descargarte toda la música gratis, y no había ningún tipo de licencia. Es decir, a las grandes tecnológicas les interesaba una poca protección de los derechos, porque era la gente se suscribía a redes ADSL precisamente para descargarse música y cine. Entonces, hubo por parte de las grandes tecnológicas que pensaban que estaban... Ellas, muy tontas, pensaban que estaban en otro ecosistema, y entonces hacían una labor extractiva del ecosistema autoral. Yo recuerdo todavía aquellos años en el gobierno de Zapatero, los fuertes enfrentamientos entre el entonces ministro de Cultura, Carmen Calvo, y el ministro de Industria, el señor Montilla, y siempre ganaba el señor Montilla. Eran en la misma mesa del Consejo de Ministros, del mismo partido incluso, entonces no gobernaban en coalición. Y, pues si tienes ese vector de la tecnología, ese vector del interés de las grandes empresas tecnológicas. Por otro lado, eran unos años
también tanto extraordinarios, en los que la propiedad intelectual se convirtió en uno de los ejes de militancia política para ciertos sectores de la izquierda. Que oye, qué guay, pero joder, se llegó a producir casos un tanto extravagantes en los que yo recuerdo cuando ya la crisis 2008-2011, cuando todavía estaba Zapatero, antes de la terrible reforma laboral que luego suscribió ya Rajoy cuando estaba gobernando el Partido Popular, pero ya Zapatero hizo una reforma laboral que iba en un sentido muy lesivo para los intereses de los y las trabajadoras. Se montó, no recuerdo si hubo media huelga general o unas manifestaciones. Bueno, pues ¿cuál era la paradoja también de ese sentir ciudadano? Que había más gente protestando entonces en la Plaza del Rey contra la llamada Ley Sinde que en la calle Alcalá por la reforma laboral. Eran unos momentos muy extravagantes, ¿no? Y ahí, pues la Sociedad General de Autores y Editores en aquel momento no leyó bien el momento. Se jugó una posición, digamos, defensiva. Se venía de unos momentos en los que se había crecido mucho. Y ahí quizás, bueno, pues se optó por la manera que se supo. Es que, insisto, eran unos momentos muy complejos que no tenían en ese sentido una experiencia previa de, bueno, pues pasa esto, vamos a... No, era la primera vez que nos enfrentábamos como organización, algo así. Y en vez de ir a un modelo más de pedagogía, más de... Bueno, pues se consideró que había un ataque y fue todo horrible. Por eso siempre las guerras nunca nadie gana. Y fue horrible en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, pues se produjo un desapego, ¿no? Era muy difícil porque tenía, pues, esos vectores además desde distintos lugares empresariales, ideológicos, políticos. Y para colmo, bueno, pues un problema de unos supuestos casos de mala actuación interna que tardaron 10 años en resolverse. Llegó la Guardia Civil en una cosa también. Eran momentos muy extraños. Ahora se lo contamos a nuestras nuevas compañeras o a mis hijos y es casi de no creerse, ¿no? El 1 de julio del 2011... nos enteramos que Eduardo Bautista está detenido. Todavía no estaba detenido. Estaban viniendo, además de los sepelios de el que fue uno de los abogados más potentes en propiedad intelectual, Antonio Delgado. Y bueno, llegan y al edificio este precioso, el Palacio de Longoria, que tenemos en el centro de Madrid, viene una brigada de aproximadamente 50 guardias civiles que, pudiendo entrar por la puerta, saltan la valla. Todos armados, con gafas de sol, era verano, unas camisas cortas que marcaban bien sus músculos y con fusiles. Y dices, joder, en el peor de los casos, ¿qué esperas encontrarte aquí? En el peor de los casos tienes a un par de oficinistas corruptos, no tienes el cartel de Cali. Claro, podías haber entrado por la puerta, tuvieron a todos nuestros compañeros y compañeras de SGAI del edificio anexo de Pelayo, retenidos 3 horas bajo el sol, sin móviles y sin DNIs, y luego, paradójicamente, pocos meses después tuvieron una operación similar, además en el mismo barrio, vaya. En este caso fue cuando entraron en la sede del PP de Génova a por los papeles de Bárcenas y fue un policía y uno de paisano. Vaya, a nosotros nos vinieron 50 con fusiles, ¿no? Aquello era todo...
Joder, realmente fue una situación muy, muy difícil. Pero en ese sentido, lo bueno también es que todavía tenemos esa memoria, la organización, tanto desde un punto de vista político, la junta directiva, ¿no?, que es el máximo órgano de gobierno, como los equipos profesionales, pues sí que podemos ver ahora el pasado, podemos ver las complejidades, podemos ver también pues esos errores que en un momento dado se tuvieron, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que es importante seguir en una línea que es la que estamos ahora, que es una línea de no aparecer como una organización monolítica, sino precisamente estar muy imbricados con el conjunto del sector, echando una mano aquí, generando proyectos allá, pero no tampoco aparecer como en su momento sí que aparecía SGAE, como una entidad todopoderosa, ¿no? Eso también genera suspicacias, genera para aquellos que creen que los derechos de autor son un coste lesivo para sus empresas económicas, ¿no? Pues genera un objetivo fácil. Entonces, bueno, yo creo que la cosa consiste ahora en seguir manteniendo esa legitimidad que, por un lado, corresponde al propio hecho de los derechos de autor y que ahora, como organización, yo creo que nos la hemos ganado a pulso estos últimos años. No, totalmente. Y son muchas las olas que habéis tenido que surfear para llegar a este momento donde todos, no solamente las entidades de gestión, tenemos que adaptarnos a un nuevo ecosistema que quizás en vuestra condición de entidad histórica es más complicado por toda la magnitud que tiene todo. Una vez construido esa vía, que donde creo que bueno, la gente comprende lo que es SGAE o una entidad de gestión, dentro de la casa se adapta también modelos de reflexión colectiva, por ejemplo, en el modelo de reparto. Claro, bueno, ahí la verdad es que, Carlos, me pillas, porque yo llevo, pues eso, estos 29 años. El año que viene van a ser 30, te cagas. Y hay muchas cosas que desde el punto de vista ya de gestión técnica de los derechos suelo ser bastante permeable a lo que oigo las conversaciones con mis compañeros y compañeras allí en SGAE, pero ya, digamos, detalles técnicos de la gestión sí que no estoy al corriente. Lo que sí que estoy al corriente, porque lo veo en el tremendo esfuerzo que están haciendo ahora mis compañeros y mis compañeras allí en SGAE, liderados además, bueno, pues por una persona que también es de la casa, que es ahora la directora general, Cristina Perpiñá. Cristina, yo recuerdo todavía siendo casi niños cuando nos cruzábamos en la puerta del Palacio, y yo creo que Cristina también debe llevar 28 o 29 años. En un momento dado ella salió de la organización, pero se fue precisamente a la CISAC, que es la entidad que agrupa, ¿no? Es como la Confederación de Internacional de Entidades de Derechos de Autor, con lo cual siempre su carrera profesional ha estado vinculada a esto, y es una persona, pues eso, que ha visto todo el desarrollo. Nos hemos criado casi desde chavalillos en la organización, conoce toda la complejidad, y sí que estamos viendo desde Fundación el enorme esfuerzo que están haciendo en todos los procesos, es decir, tanto desde acercarse a los nuevos socios y socias, todos los esfuerzos, digamos, porque claro, ahí hubo estos años difíciles, el mundo avanzaba y SGAE en alguna serie de procesos pues se quedó obsoleta, ¿no? Entonces todos esos procesos ahí se han vuelto a poner en marcha. Hizo un trabajo muy importante el anterior director general, Adrián Restrepo, y sobre ese trabajo se está dinamizando incluso todavía más con la nueva dirección, de tal manera que todos los procesos tecnológicos están haciendo un esfuerzo increíble en registro, en ya la trazabilidad, por ejemplo, de los repartos, ¿no? Estas tasas de administración, si el sector va bien, hay muchas. Se intenta hacer una política súper restrictiva de costes para que SGAE se pueda mantener funcionando bien,
pero gastando lo mínimo. Miramos cada euro, bueno, no te puedes imaginar, ¿no? Es increíble. Yo a veces con otros colegas, tanto del sector público como del sector privado, comparamos presupuestos. Joder, Rubén, ¿y cómo hacéis esto con esta mierda de presupuesto? Coño, pues con mucho amor. Nos lo hacemos. Y porque además todos y todas somos conscientes de que esos esfuerzos en la gestión eficiente del presupuesto, coño, es que no es dinero nuestro, ese dinero es un dinero que le corresponden a los autores y autoras, y si todo el equipo técnico trabajamos con máxima eficiencia, se puede conseguir lo que se consiguió el año pasado, que es precisamente rebajar esas tasas de descuento de tal manera que los repartos que lleguen a los autores y autoras sean los máximos posibles, ¿no? Es decir, estamos en un buen momento para los derechos de autor, a pesar de que vienen tsunamis como la famosa IA. Bueno, a ver, dejamos la famosa IA al lado. Sí, ¿Estamos en un buen momento? Sí. ¿Hay muchas cosas que mejorar también? Sí. Y es ahí donde a veces el pasado, por ejemplo, pues, tú y todo tu equipo lleváis en esto desde antes casi de que se inventara la rueda, ¿no? Casi. Entonces, claro, pues ahora estamos muy contentos con esos valores que tenemos en los estudios que hacen nuestros compañeros de ProMusicae o a nivel internacional, pero es que todavía ni siquiera llegamos a lo que valía desde el punto de vista de ventas en la música grabada nuestro sector en el 99 sin descontar la inflación. Es decir, tenemos casi que sumar los ingresos por venta de taquillas y lo que supone ahora mismo los ingresos por suscripciones a plataformas para acercarnos a lo que era el valor de nuestra industria, ¿no? Entonces, eso, claro, afectó mucho a los derechos de autor porque la monetización de sus obras, pues se devaluó mucho. Ten en cuenta, antes estábamos hablando de mi madre y de toma hijo 1.500 pesetas para que te compres un disco en Discoplay. Yo me iba a Discoplay, 1.500 pesetas del año 87, esos son casi 10 euros sin descontar la inflación. Es decir, si ponemos la inflación, pues yo no sé ahora la inflación acumulada en estos 40 años, pero bueno, estoy seguro que esos 1.500 euros, esos 1.500 pesetas eran menos, es decir, un disco en Discoplay era menos que lo que cuesta ahora una suscripción mensual a una plataforma en la que tienes acceso durante un mes a toda la música de todo el mundo, de toda la historia, desde que se inventó la fonografía. Entonces, claro, desde ese punto de vista, ¿hay todavía cosas que mejorar? Sí. Pues esa remuneración de los derechos en el espacio digital que todavía no es perfecta, ¿no? Pero bueno, visto siempre desde el optimismo. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que es un sistema que está funcionando. Que la posición de los autores, autoras y de las editoriales musicales debería ser mejor y deberían tener una mayor remuneración, pues evidentemente, ¿no? Pero bueno, es un sector que en su conjunto está creciendo. Ya la resistencia a esos derechos cada vez es mucho menor. Bueno, pues se trata de ir ganando terreno. Ahí es importante también que las administraciones públicas se lo tomen en ese sentido en serio. En este caso estamos hablando de la música, pero imaginaos también en el audiovisual, con todo el gran cambio de paradigma de pasar del cine a salas a la explosión de las plataformas para contenido audiovisual, ¿no? Bueno, pues hay que tener en cuenta todo eso. Ahí los derechos de autor, pues estaría bien que tuvieran un peso similar al que tenían en el entorno analógico, pero bueno, tampoco sin forzar. En ese sentido, las entidades de gestión, lógicamente, van a luchar para que los autores y autoras tengan los derechos que le correspondan, pero no desde esa perspectiva, digamos, en exceso recaudatoria. No, todas las tarifas, se intentan consensuar, se estudian, se tienen en cuenta el entorno europeo, se ve la legislación. Es decir, que la idea sobre todo es mantener un ecosistema que funcione. Evidentemente, desde nuestras entidades siempre vamos a reclamar
una remuneración justa para nuestros autores, autoras y las propietarias de los derechos editoriales, las editoras musicales. Pero es un buen momento porque además, que ojalá que nos dé tiempo, está pasando una cosa fantástica con la sociedad y la música, ¿no? La sociedad española y la música en estos años, ¿no? Con lo cual sí que estamos en un buen momento. Y otra cosa es el terremoto IA. Pero bueno, como estábamos bien, pues para que no nos aburramos y el sector creativo pueda no abandonar la incertidumbre que siempre tiene y la precarización, pues ahora toma, ¿no? Pero bueno. Total. Bueno, es una ola que está empezando a crecer y ahora llegará. Mira, vamos a la Fundación SGAE. Sí. Bueno, ¿qué tipo de proyectos impulsa? Vamos a hacer también esa labor didáctica de entender qué es lo de la Fundación SGAE y cómo se aplica el apoyo a la creación con la sostenibilidad económica. Mira, pues desde la Fundación tenemos 3 grandes líneas de trabajo. Por un lado, una labor asistencial. Esa labor asistencial está muy en la sombra, pero forma parte también del ADN de las entidades de gestión y dedicamos unos recursos muy importantes a autores y autoras que pasan por momentos muy complicados. Tanto, pues yo qué sé, momentos de desahucios, necesidades médicas, sepelios, momentos difíciles, rehabilitaciones, y ahí invertimos una cantidad muy importante de nuestros recursos. Ese es un trabajo que permanece en la sombra, pero que forma parte precisamente de ese papel de las entidades de gestión colectiva, ¿no? Es decir, no somos empresas con ánimo de lucro, no. Se desarrolla en ese sentido un papel social y a mí sí que me gusta pensar, aunque sean unas organizaciones de carácter privado, pero que responden realmente al objetivo de estas instituciones propias de la socialdemocracia, ¿no? Que intentan, bueno, pues evitar o paliar las grandes desigualdades. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos esa línea en la que intentamos echar una mano a nuestros autores y autoras en los peores de los momentos. También tenemos una línea de trabajo para reinserción laboral. Bueno, ese es un trabajo, insisto, que está en la sombra, pero en el que dedicamos muchos recursos y mucho esfuerzo. Luego, la otra de las líneas es la que tenemos comprendida dentro de un departamento de I+D, donde tenemos líneas de formación, de investigación y ayudas, no desde un punto de vista social, sino ayudas desde un punto de vista profesional. Pues tenemos pequeñas ayudas a viajes, tenemos ayudas a la publicación de libros o discos. En el caso, por ejemplo, de la dramaturgia, tenemos ayudas a las traducciones. En el caso de la música, tenemos ayudas a la composición sinfónica y luego ayudas también a la composición de músicas populares. Son unas convocatorias abiertas que se resuelven con un comité, con transparencia absoluta, de tal manera que intentamos, bueno, pues echar una mano también a ese desarrollo de las carreras de nuestros autores y autoras. Desde el Departamento de Investigación hacemos trabajos, por ejemplo, para intentar medir algunos objetivos nuestros, como pueden ser los de igualdad. Tenemos algunos trabajos sobre la presencia de mujeres en la música sinfónica o la presencia de mujeres en el sector creativo, en la parte más creativa de las artes escénicas. Colaboramos, como no podía ser de otra manera, con otras instituciones, en el caso de la música, por ejemplo, con MIN, cuya presidenta es nuestra vieja amiga y otra vez se nos sale la sonrisa y compañera Almudena, que conocemos desde que éramos también casi niños, ¿no? Pues eso también es muy bonito verlo en nuestro sector, esos perfiles pues como el tuyo, que llevamos toda la vida aquí, ¿no? Con un compromiso fuerte y que incluso a veces lo encontramos también incluso en algunas multinacionales. No vamos a citarlas, pero hay alguna que se dedica a la promoción de conciertos donde ves a su equipo directivo que es gente todavía con un compromiso muy fuerte, que empezó con esto llevando empresas de promotoras de conciertos MOD cuando tenían 20 años. Entonces, ver esos compromisos en un sector que evidentemente tiene que jugarse las lentejas en el mercado, ¿no? Pero un compromiso siendo conscientes de lo que es, que se desarrolla a lo largo de la vida,
Yo creo que eso funciona guay. Entonces, esa línea de investigación, seguimos haciendo el anuario estadístico, que es la principal fuente para nuestro sector, y de hecho, gracias a ese anuario estadístico, el propio anuario del Ministerio de Cultura es de donde saca los datos sobre la asistencia a los conciertos de música en todo su tipo, o asistencia al teatro y a la música clásica, ¿no? Y luego tenemos la gran línea de promoción, donde intentamos a su vez tener, por un lado, pues ese reconocimiento. Tenemos muchas líneas de premios, algunos propios u otros en colaboración. Luego promoción, por ejemplo, ahí tenemos la Sala Berlanga, mientras España sea un reino y tenga una capital del reino. Nosotros tenemos ahí la sala, digamos, como un escaparate para el conjunto de nuestra organización en todo el Estado, para que sus obras se puedan mostrar ahí. Y un trabajo muy importante que estamos haciendo estos últimos años, que es un debe que tienen todavía las administraciones públicas, que es precisamente la internacionalización, ¿no? No solamente se tetaraba a ti al principio de la introducción, sino que lamentablemente es algo que se le ha trabado a las instituciones públicas de este país durante mucho tiempo, ¿no? No porque no hagan, que hacen, ¿no? Sino por la dificultad de coordinación. Ayer justo, bueno, el día antes de que estemos grabando esto, se presentó la creación de por fin, y ojalá que funcione, y la oficina de exportación de música, esta Music by Spain, con participación de instituciones públicas y por supuesto el sector privado, ¿no? Esas son las principales líneas de trabajo. Tenemos unos presupuestos a todo esto en música, pero también en los otros repertorios, artes escénicas y audiovisual. Tenemos unos presupuestos que son un 12% de los que teníamos hace 30 años. Eso nos hace que trabajemos de otra forma, y estamos contentos de trabajar de esa forma. A ver, si tuviéramos más presupuestos también estaríamos más... Pero hemos conseguido con esa eficiencia ser muy creativos, ir a proyectos, digamos, escalables, y sobre todo, con la bola de cristal en nuestra cabeza y en el corazón, solo no puedes, con amigos sí. Hacer un montón de proyectos en colaboración, que no consiste en, oye, yo te di dinero y pones mi logo. No. Lo entendemos como, joder, pues yo tengo esta planta y tú tienes un jardín. Oye, ¿qué te parece si llevo yo mi planta a tu jardín? Estupendo. Entonces, ahí tenemos unos objetivos específicos. Ahora, por ejemplo, en abril se hará la nueva edición de Electrónica en Abril con la Casa Encendida. Bueno, pues, joder, nosotros nos interesa mucho, por ejemplo, la parte formativa y la parte pedagógica, y de... Oye, ¿qué os parece si nosotros os echamos una mano para poner en marcha una serie de mesas redondas, masterclasses? Va a haber una masterclass de Marina Herlop, va a haber unas mesas redondas sobre cómo se construyen los line-up de música electrónica en los festivales. Bueno, joder, pues incidir en la profesionalización del sector y también de nuestros propios autores y autoras. Entonces eso, por ejemplo, a una iniciativa como Electrónica en Abril, ostras, pues solo no puede, pero con amigos sí. Entonces generamos ese tipo de acciones que son nuestras en otro contexto. El jardín crece, se hace mucho más complejo, mucho más rico, y podemos, todas las organizaciones, optimizando esos recursos. Claro, si nosotros hacemos al margen de Electrónica en Abril esas jornadas, pues no tienen ese impacto. Y si ellos en un momento dado dicen, joder, pues es que esos recursos no son para mí mi prioridad, porque mi prioridad, digamos, como organización es otra. Bueno, pues se encajan las piezas. Eso que lleva mucho trabajo, por supuesto, pero que lleva también mucha escucha, ¿no? Es decir, analizar bien el sector, trabajar de tú a tú con todos los compañeros y compañeras y las instituciones, y cuando eso se consigue, pues la verdad es que es estupendo. Total. Sí. Bueno, hemos sido analistas, hemos sido reflexivos, hemos sido didácticos, ahora vamos a ser pitonisos para terminar. ¿Cómo te gustaría o cómo ves una entidad como es la SGAE dentro de 10 años? Pues mira, si me tengo que imaginar SGAE dentro de 10 años, me la imagino como es ahora,
un poquito más, con todos los, digamos, los problemas todavía de tecnología y demás resueltos. Me gustaría pensar que mientras que nuestra entidad también va haciendo todo ese trabajo, la sociedad y las administraciones públicas van haciendo también el suyo, y me gustaría también, pues eso, imaginarme que ese peso de la autoría en los derechos digitales pues creciera. Pero sí me imagino una organización más, pues como es ahora, con un poquito más, ¿cómo te diría yo? Estable, porque además están ahora mismo, si no pasa nada, se ha vuelto a ver las bondades de esa estabilidad. Entonces, bueno, pues sí, me imagino una organización más o menos como está, con todas las ineficiencias que todavía tenemos, tanto pues eso, trabajos técnicos, que es una locura, pero que ahí, por ejemplo, pues el equipo de Cristina Perpiñá está haciendo verdaderas maravillas. Nosotros, desde la Fundación, desde hace 4 años, por ejemplo, el trabajo que hacemos desde la Fundación lo hacemos, yo le pido a la directora de SGAE sus prioridades estratégicas, porque aunque nosotros hagamos un trabajo fundacional, nos es importante en ese sentido ayudar a la propia fundadora. Entonces, pues por ejemplo, esto que comentábamos antes de los autores urban, ¿no? Pues nosotros, si vemos que tenemos ahí una debilidad porque no conocen los derechos, pues vamos a poner en marcha acciones específicas para ellos y ellas. Y ahí pusimos, por ejemplo, en marcha un Urbaneñe, que es un proyecto de internacionalización. Lo hacemos en el Gran Calive. Traemos a programadores internacionales, sobre todo de festivales de música urbana de América Latina, de los principales. Y gracias a eso, que se apuntan, pues el año pasado se nos hicieron socios más de 60 músicos, ¿no? Entonces, bueno, pues me imagino una SGAE con esas ineficiencias que se están solucionando ahora resueltas, con un nivel de engranaje con la propia fundación, la misma línea que llegamos ahora, pero incluso todavía más resuelto. Y sí que me gustaría imaginarme que somos una organización dentro de 10 años fundamental para el sector, pero dentro del sector. Es decir, no que aparezca como el monolito de 2001, sino que aparezcamos trabajando con todos los demás, escuchando las necesidades, sabiendo cambiar cuando tenemos que cambiar, estando pendientes de las nuevas formas de hacer, que ahora están pasando muchísimo, esa manera colaborativa en la que están, por ejemplo, nuestros músicos y músicas más jóvenes, que eso no lo habíamos visto. Siempre estamos acostumbrados a, dada que las situaciones muchas veces son de miseria, hay una competencia interna. Ahora tenemos pues todos estos, pues una Irene Garri, una Jimena Amarillo, que trabajan con Amaya. Cuando una está un poquito más arriba, les pide a las otras que tal. Entonces colaboran con Tristán, colaboran con Teo Planel. Entonces luego tal, de repente aparece Ralphie. Incluso Ralphie tiene un tema con Rosalía, y son colaboraciones que no responden a unos objetivos marketingianos, que eran los famosos crossovers de nuestra época, sino que a qué les salen. Es decir, yo ahora mismo venía hace un rato en el coche con mi hija y que me ha puesto una colaboración entre la Rebe y Amore, ¿no? Entonces ves que se conectan todos entre sí, que se echan una mano, esa colaboración. Bueno, pues nosotros también me gustaría pensar dentro de 10 años que estuviéramos siguiendo esas estrategias de colaboración, estar donde nos necesitan, darnos cuenta de aquellos huecos que muchas veces las instituciones públicas pues no ven, rellenarlos, y que cuando las instituciones públicas los rellenen, nosotros nos salimos y buscamos otros huecos. Pues nada, que así sea. Muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias a ti, Carlos. Ha sido un auténtico placer por lo bien que lo has explicado todo, un gustazo. Pues muchas gracias, he estado muy contento.
Pues nada más. Despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Sandra Pérez y Aitana a los mandos técnicos, y nos vamos con Nena de Peligro. Adiós.